Las adaptaciones de una franquicia de un medio a otro es algo curioso. No todo necesita ser una serie o película, pero se siente que cuando algún productor está desesperado por mantener su trabajo, tomará cualquier propiedad intelectual que sea medianamente popular y la adaptará a una pantalla de cine o televisión, tenga sentido o no. Esto, muchas veces, nos da como resultado un producto deficiente que no llama la atención de nadie más allá de los fans más acérrimos de la franquicia. Daría ejemplos como la película de Minecraft, pero no quiero hacer enojar a todo niño rata que se tope con este video al azar. El punto es que, para mi muy agradable sorpresa, la serie animada de Among Us no es uno de estos casos, ya que, a pesar de que, debatiblemente, su momento de relevancia y popularidad ya quedó en el pasado, eso no evitó que la serie fuese muy divertida, conozcas el videojuego en el que se basa o no. Estrenada el 5 de junio del 2026 en el servicio de streaming Paramount Plus, en Among Us, veremos las aventuras de unos coloridos personajes siendo acechados por una fuerza desconocida. Verde es el más nuevo integrante de una expedición minera en el espacio, siendo un pasante sin paga, pero con la promesa de ganar experiencia en el campo y así, tal vez, conseguir un trabajo fijo en la tripulación en el futuro. Cuando uno de los tripulantes muere bajo condiciones misteriosas, el resto de pasajeros comienza a sospechar uno del otro. Sin saber quién podría ser el asesino, cada miembro a bordo deberá cuidarse las espaldas y tratar de no ser la siguiente víctima del asesino desconocido. Aunque no es necesario conocer el material original, que a su vez es más o menos la adaptación de un juego de mesa llamado Mafia, creo que no está de más dar una rápida y escueta explicación del concepto. En el videojuego de Among Us, cada jugador toma el papel de un tripulante. Sin embargo, dependiendo del número de jugadores, uno o varios participantes, se les asigna el papel de asesino en secreto. El equipo de tripulantes gana si logra localizar al o los infiltrados y eliminarlos, mientras que el equipo de los asesinos gana si logra acabar con el resto de jugadores sin ser descubiertos. Si esto les suena familiar, es porque lo es. Among Us, tanto la serie como el videojuego, son, en esencia, la versión cómica y más amigable de historias como La Cosa de Otro Mundo de 1982 o, en menor medida, Alien de 1979. Lo que evita que esto sea un plagio descarado es que la producción toma el camino de la parodia y humor absurdo, dejando en segundo plano los momentos más, entre comillas, serios de la trama. No me malentiendan. Tampoco es que solo sea un montón de personajes literalmente coloridos haciendo cosas al azar. De forma sencilla y efectiva, logra colocarse a los personajes en una trama de ciencia ficción y misterio que resulta genuinamente graciosa y envolvente. Y ya que hablamos de los personajes, todos ellos se reducen a tener prácticamente un solo rasgo de personalidad y con ello reducirse a un estereotipo. Esto suena mal, pero en realidad funciona a favor de la misma comedia. Puede que cada personaje se reduzca a un solo chiste que se repite constantemente, pero logra darle variedad a la comedia al ver cómo cada una de estas personalidades interactúa, contrasta o se complementa las unas con las otras. Lo que más me llamó la atención es cómo, por sencillo que sean los personajes, muchos de ellos sí logran tener un desarrollo y arcos de crecimiento de personaje, algo que no esperaría de una comedia de este estilo, y mucho menos de una tan corta, teniendo solo 10 episodios de poco más de 10 minutos de duración cada uno. Quizá ese, llamémosle, límite de tiempo es lo que hace que no haya ningún desperdicio en cada episodio. Claro que tenemos una broma tras otra, pero para mi muy agradable sorpresa, también una trama que se va desarrollando a un muy buen ritmo. Puede que muchos detalles de la trama sean también clichés de historias de ciencia ficción, pero algunos de ellos se toman lo suficientemente en serio como para darle profundidad tanto a los personajes como a la misma historia, aunque no lo suficiente como para hacer algo intrusivo que termine por arruinar el tono cómico de la serie. Sí, puede que esta sea la versión 1589 de una corporación malvada que ve a sus empleados como desechables, pero por algo es un elemento clásico en varias ramas de la ciencia ficción, incluyendo, pero definitivamente no limitándose, a la comedia. Regresando a los personajes, pueden reducirse a un solo chiste que se repite constantemente, ya lo había mencionado. Sin embargo, esto tampoco es tan malo como suena. El elemento de misterio se encarga de sistemáticamente ir descartando personajes uno por uno, así que cuando uno de ellos parece estar llegando a sus límites y volverse cansado en lugar de gracioso, este usualmente llega a su fin de manera tanto caricaturescamente violenta como graciosa.
No diré de quién se trata, pero desde el primer episodio, cuando es claro que cierto personaje no va a aportar demasiado con su tipo de humor, este es eliminado rápidamente, cerrando su propio chiste de forma graciosa y, a la vez, haciendo que la trama principal avance sin ninguna complicación. Todo el mundo gana. El misterio también funciona bastante bien. Puede que al ser una animación de comedia, el elemento de un asesino secreto no se sienta como algo tan severo, pero es algo que genuinamente se vuelve interesante. Como en una buena historia detectivesca, el espectador siempre está a la expectativa de ver quién es la siguiente víctima y, a la vez, descubrir la siguiente pista que nos ayude a descubrir la identidad del asesino. Puede que esto no sea realmente importante, pero el nivel de detalle que se le presenta a esto es verdaderamente admirable. La propia secuencia de inicio de la serie, llamémosle el opening, va cambiando conforme la serie avanza, mostrando qué personajes siguen con vida y haciendo referencias a quiénes y cómo han sido eliminados los personajes hasta ese momento. Esto nos da como resultado 10 secuencias de apertura levemente diferentes que van reflejando el propio avance de la historia principal, algo que puede ser innecesario, sobre todo en una serie tan corta como esta, pero que en mi opinión no hace más que reflejar el amor y compromiso del equipo creativo por darnos un producto de calidad. Este tipo de cuidado a los detalles siempre se agradece. Al estar basada en un videojuego, es normal que la serie haga constantes referencias a las mecánicas del mismo, y sin embargo, todas ellas se integran a la propia trama de manera, llamémosle, orgánica a la historia. Cosas como checar cámaras de seguridad, usar conductos de ventilación para moverse entre cuartos, escaneos médicos y un largo etcétera, son detalles presentes en el videojuego, pero no es necesario entender a lo que hacen referencia, ya que cada una de estas interacciones se logra explicar sin ningún problema en la misma narrativa de la serie. Lo que intento decir es que, seas un fan de Hueso Colorado del videojuego o esta serie sea la primera vez que siquiera escuchas sobre esta propiedad intelectual, da igual, la serie se plantea lo suficientemente bien como para no dejar a nadie fuera, y que todo tipo de público sea capaz de disfrutarla por igual. El ser fan del material original no es ni de cerca un requisito para ver la serie, pero diría que el serlo sí da un pequeño extra en cuanto al humor y situaciones que se presentan. No soy de los que han pasado horas jugando Among Us, pero sí he jugado lo suficiente como para ver situaciones de una partida común y corriente verse reflejadas en la propia serie animada, como lo son acusaciones paranoicas entre personajes, actitudes en apariencia sospechosas o desastrosas votaciones que terminan eliminando a un miembro inocente de la tripulación. Dar más detalles sería arruinar la sorpresa, así que solo diré que en más de una ocasión la serie me hizo reír y apuntar a la pantalla mientras decía, es gracioso porque eso sí suele pasar. Y ahí viene, entre enormes comillas, la queja de siempre. Repitan conmigo, el humor es subjetivo. Lo que es gracioso para algunos puede no serlo para otros. Esa es la naturaleza de la comedia y no hay nada que hacer. Sin embargo, la gran cantidad de personajes e interacciones entre ellos se vuelve tan variada que, creo yo, hasta el espectador más amargado encontrará por lo menos una situación que le resulte genuinamente graciosa. Algo que tampoco es precisamente una queja, pero que sí llamó mi atención fue el último episodio. Obviamente no diré mucho. Dejémoslo en que el desenlace sí termina teniendo un elemento casi completamente ajeno al videojuego: acción. Esto no es ni de cerca algo malo, al contrario, logra dársele un cierre muy adecuado y emocionante a toda la serie. Solo es un detalle que nunca me hubiese esperado, pero que terminó siendo una agradable sorpresa. El gran acierto de la serie de Among Us es ser accesible para cualquier tipo de público, sean fans del videojuego o que nunca hayan siquiera escuchado de él. Quizá esa accesibilidad se deba a que muchas veces la serie se apoya en estereotipos o situaciones muy comunes dentro de historias de ciencia ficción, pero el que lo haga siempre con un relajado sentido del humor logra darle un sabor propio al escenario y evita que sea solo una cuestión de copiar y pegar elementos ya antes vistos. Puede que no suene tan emocionante, pero si tuviera que reducir la serie de Among Us a un par de palabras, estas serían accesible y divertida. Puntos extras si consideramos que es relativamente corta, con un muy buen ritmo y que no se alarga de manera innecesaria. Viene a contarnos una historia de comedia y misterio en poco tiempo y luego se va, dejando al espectador con un buen sabor de boca. Si nada de esto los convence, siempre pueden checar ustedes mismos el primer episodio, que pueden encontrar gratis en YouTube, y si les llama la atención, ver el resto de la serie. Por mi parte, recomiendo la serie de Among Us para cualquier fan de la comedia. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Send me a kiss by wire. Baby, my heart's on fire.